Un gran saludo para todos los maestros y maestras del Instituto Técnico Mercedes Abrego de Cúcuta. Mi nombre es Sabrina Ramírez y hoy en esta pequeña cápsula Merani vamos a trabajar un tema muy importante, el pensamiento nocional. Para comprender el pensamiento nocional es muy importante que comprendamos el concepto de noción. La noción es un sistema de 3 elementos que le permitirán al niño comenzar a realizar una comprensión de su realidad. Estos 3 elementos son la realidad, la imagen y la palabra. La interacción de estos 3 elementos permitirán que el estudiante o que el niño comience a formar dentro de su pensamiento todo lo que van a ser las clases. Y esas clases se van a transformar luego en nociones que le permitirán alcanzar el pensamiento proposicional y así el resto de los pensamientos. El programa Lectores Competentes se basa en el desarrollo progresivo del pensamiento, siendo el pensamiento nocional el primer escalón de pensamiento que el estudiante debe desarrollar. Por eso es muy importante que como docentes nos enfoquemos en fortalecer muy bien esta etapa preoperacional en el cual el estudiante va a empezar a desarrollar todas aquellas habilidades que le van a permitir posteriormente alcanzar todos los demás niveles de pensamiento. Entonces vamos a profundizar un poco más en las operaciones intelectuales que el estudiante desarrolla al momento de introducirse en el pensamiento nocional. Vamos a comenzar con la primera operación, que es la introyección. Entonces, la introyección es cuando el estudiante tiene un primer contacto con un objeto en la realidad y va desarrollando otros contactos con ese mismo objeto. Por ejemplo, yo tengo un gato en mi casa, entonces ese gato es el gato que yo conozco, pero veo que el vecino también tiene un gato y que en la calle puedo ver otros gatos. Entonces cuando el niño empieza a interactuar con ese objeto en particular, en este caso el animal gato, comienza a ver cuáles son las características que lo identifican. Entonces es un animal pequeño o mediano, que tiene un pelaje, que tiene unos ojos de determinada manera, que tiene 4 patas, que tiene ciertos comportamientos. Una vez el estudiante tiene esa interacción con ese objeto gato, introyecta una imagen de ese animal o de ese objeto. En este caso, dotándolo de esas características que él percibe del objeto. Ok, entonces ya hicimos nuestra primera operación, que es la introyección. Pasamos del objeto tangible que está en la realidad a la representación que hacemos en imagen de ese objeto en nuestra mente. ¿Qué sigue después? Sigue el proceso de nominación. La nominación es darle un nombre particular a esa representación mental que tenemos de ese objeto de la realidad. La nominación es una operación que va a depender muchísimo del contexto y es una construcción social. Las palabras o los nombres con los que definimos o etiquetamos una representación mental o un objeto van a depender netamente de lo que la cultura o de la forma en la que se nombren esos objetos en particular en el lugar en el que yo vivo, con las personas con las que me relaciono. Entonces la nominación es importantísima porque al final es la que le va a dar una palabra, un nombre a esos objetos y representaciones que ya tenemos en nuestra mente. Tanto la introyección como la nominación son operaciones que pertenecen al grupo de la interpretación de la realidad, es decir, la manera en la que una persona interpreta ese contexto tangible o esa realidad que lo rodea. Ahora hablemos de las otras 2 operaciones que componen todo este proceso de pensamiento. Son aquellas que se relacionan con la interacción con la realidad, es decir, cuando una persona ya como un oyente y un hablante está interactuando en la comunicación, ocurren otros procesos en el pensamiento que le van a permitir interactuar con esa realidad en particular. La primera operación de la interacción con la realidad es la desnominación. ¿En qué consiste eso? Entonces, la desnominación es cuando el objeto de la realidad no está presente en el ambiente donde se está generando el proceso de pensamiento y el estudiante o la persona debe extraer de la palabra la representación mental que tiene de ese objeto en particular. Entonces, por ejemplo, volvamos a lo de los gatos.
Si yo estoy hablando con una amiga y esa amiga me dice, Sabrina, yo tengo una mascota y es un gato, entonces lo que va a hacer mi pensamiento es desnominar esa palabra y convertirla en mi mente en la representación o en la imagen mental que yo tengo de esa palabra gato. Vamos ahora con la última operación del pensamiento nocional, que es la proyección. La proyección es cuando una persona, el estudiante o el niño, ya es capaz desde la palabra de ubicar ese objeto en la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo le pido a un niño que me señale entre un grupo de animales cuál es el gato, si él ya tiene este proceso de proyección interiorizado, puede transitar de la palabra a la imagen o la representación y señalar el gato en la realidad. Así finalizarían las operaciones que pertenecen al grupo de interacción con la realidad, y junto con la nominación, la desnominación, la introyección y la proyección ya se completarían todas las operaciones de pensamiento necesarias para comenzar a trabajar mentefactos nocionales. Más adelante en esta sesión ustedes se van a dar cuenta de la importancia de estas operaciones de pensamiento, ya que el mentefacto nocional está compuesto por objetos que están nominados o nombrados o representados por una palabra y que pertenecen o no a una clase en particular. Es decir, estas operaciones mentales van a preparar al estudiante para que pueda establecer esas relaciones de pertenencia o no pertenencia a una clase a partir de la clasificación e identificación de objetos y su representación mediante la palabra. Entonces, mis profes, espero que esta sesión sea muy productiva para todos ustedes, que les haya dejado un poco más claras las operaciones de pensamiento que componen el pensamiento nocional y que pues puedan aprender mucho y empezar a trabajar estos mentefactos en sus clases.